Buenos días, me llamo Santiago Moreno y soy de la Unidad Educativa Internacional Cotopaxi y estoy en tercera de bachillerato. Y hoy les voy a explicar acerca de algunos temas de historia. Como primer tema tenemos los modos de producción. Los humanos han relacionado con la naturaleza de diversas maneras, por lo cual han creado algunos métodos para obtener los alimentos, la vestimenta y demás bienes necesarios para nuestra sobrevivencia. En la producción intervienen dos elementos, las fuerzas productivas y relaciones de producción, por lo cual abarca los siguientes temas: fuerzas de trabajo humano, conocimiento científico o tecnológico. Y cuando nosotros unimos las fuerzas de trabajo humano y el conocimiento científico o tecnológico, nos permite la elaboración de herramientas, materiales y maquinaria, cosas muy útiles para los seres humanos de hoy en día. El código primitivo y comunidad primitiva revolucionaria neolítica son, son conceptos utilizados en la antropología y la teoría de la historia para describir etapas temperadas de los seres sociales. La comunidad primitiva es una comunidad que está determinada que a menudo se utiliza de manera intercambiable con el comunismo. La neolítica fue un cambio significativo en la historia humana que ocurrió aproximadamente 10.000 años atrás. Otro tema es el esclavismo en Europa Occidental. Fue una práctica común en Europa Occidental de la Antigüedad, aunque su forma y alcance variaron a lo largo de los siglos. En Roma antigua, por ejemplo, existió un sistema esclavista muy desarrollado con esclavos que desempeñaron roles diversos en la sociedad, desde trabajadores agrícolas hasta sirvientes domésticos. Sin embargo, con la caída del Imperio Romano durante la Edad Media y la servidumbre feudal se convirtió en una forma predominante del trabajo en Europa Occidental. Las formas modernas de la esclavitud. La esclavitud hoy es de 45.8 millones de esclavos, cifra de la ONG Walk Free que nos brindó esto en el 2016. Tenemos 6 formas modernas de esclavitud, que son las siguientes: trabajo forzoso, trabajo infantil, matrimonio forzoso, trabajo servil, trata de personas y reclutamiento forzoso. Fin del esclavismo y la transición del feudalismo. El feudalismo es un periodo histórico complejo que ocurrió en diferentes momentos y formas en varias partes del mundo. En general se puede decir que el esclavismo comenzó a desinclinar gradualmente durante la antigüedad tardía y en su lugar surgió el sistema feudal. En Europa, por ejemplo, la caída del Imperio Romano de Occidental del siglo I marcó el colapso de un sistema basado en la esclavitud y el surgimiento de la ciudad feudal. El feudalismo se caracterizaba por el servidumbre, donde los señores feudales estaban, como si, dominados por los reyes. El feudalismo en Europa Occidental, las características económicas. Se caracterizó por un sistema económico predominante agrario y descentralizado. El sistema de tierras era uno, el otro era la economía agraria, la arquitectura, sistemas de servidumbre, escasa movilidad social, economía descentralizada y mano de obra obligatoria. En Europa Occidental se caracterizó por un sistema económico agraria y descentralizó, donde la tierra y la lealtad era fundamental en la movilidad social estaba limitada. Este sistema privilegió en la Edad Media hasta que comenzó a surgir nuevas formas de organización. El siguiente tema es la clase social del feudalismo. Primero empezamos por abajo, que son los pobres, los campesinos, los jornaleros, los trabajadores urbanos, etc. Estos no tienen privilegios, le dan los niveles modestos, que son los artesanos, profesiones liberales, y labradores con tierra. Estos tampoco gozan de privilegios. Y después tenemos a los ricos. Los ricos son unos comerciantes banqueros unos comerciantes banqueros y pequeños propietarios agrícolas. Eso quiere decir que ellos son los que dan trabajo a los campesinos. Y los niveles modestos son con los que realizan las cosas, lo que producen los campesinos. O sea, cada clase social tiene una unión. Y
las tres que acabo de nombrar no gozan de privilegios. En este caso, en el feudalismo, los únicos que gozaban de privilegios era la nobleza, el clero y el rey. Ya te voy a explicar por qué. La baja nobleza eran los hidalgos. El bajo clero eran curas, frailes y monjas. Esto nos da a conocer que antes las clases sociales estaban vinculadas con la iglesia, lo cual, como podemos ver aquí, que los curas, los frailes y las monjas pertenecían a la sociedad del feudalismo. Después tenemos a la media nobleza, que son caballeros y nobleza de toga. Después tenemos al claro medio, que son abades y abadesas, miembros de los cabidilos, curas de parroquias ricas, etc. Curas de parroquias ricas. Eso quiere decir que aquí sí gozaban de muchos privilegios. Después tenemos a la alta nobleza, que eran los príncipes, duques, condes y marqueses. O sea, eso nos da a conocer que antes y ahora existe una gran diferencia entre rey y príncipe. Y después tenemos al alto clero, que son cardenales, obispos, etc. Y como como la persona que gobierna, tenemos al rey. Él era el que mandaba y el que prácticamente gobernaba la ciudad. Por eso nos damos cuenta que ahora ya no existe el rey, porque no existía privilegios y las personas no gozaban de derechos. Como podemos ver aquí, algunas personas no gozaban de derechos que otras personas sí tenían. Entonces ahí nos está dando a conocer que existía desigualdad. El sistema político en el feudalismo. Tras la caída del Imperio Romano, significó el fin a la unidad política que se había conseguido en Europa y de un gobierno centralizado. Se instauró una forma de gobierno monárquico. El rey o monarca era un noble más que se ubicaba sobre los demás nobles. Los señores feudales, que eran nobles dueños de los feudos, gobernaban de forma autónoma su territorio, tomando las decisiones políticas, económicas y militares e impartiendo justicia sobre su territorio. Sus acciones militares eran consideradas por ellos mismos. Se creó 3 estamentos de la sociedad: la nobleza, el clero y el estado llano. La nobleza vivía en los castillos, que eran fortalezas construidas para proteger a la población que servía al señor feudal. Gracias. Formas de producción en América precolombiana. La agricultura. La agricultura fue la base de la economía americana. Los pueblos nómadas se transformaron en sedentarios y hacia el año 2500 a.C. la agricultura se consolidó como la principal actividad económica con el sedentarismo. La llegada de los españoles surge el periodo posclásico, donde las civilizaciones que se desarrollan, azteca e inca, crean estados con control económico y político de los territorios en los que la agricultura era el centro productivo. Se desarrolló el mayor conocimiento científico, astronómico, geográfico, matemático, ecológico en América. Lograron domesticar a las plantas y permitió la producción de tubérculos y gramíneas. El alto desarrollo agrícola fue posible por el conocimiento que tenía sobre el clima, tipo de suelo, el manejo de sistemas de riego, control natural de plagas, técnicas que les permitió diseñar complejos calendarios agrícolas. Forma de producción en la minería. Para los pueblos originarios de América, los metales no tuvieron un valor monetario. Los usaban para la fabricación de objetos decorativos como joyas, coronas que los ofrendían a los dioses. Las zonas de producción minera en América fueron Mesoamérica, los Andes y las Antillas, de donde se extraía oro lavado de la arena de los ríos. La producción más antigua fue en los Andes. Aplicaron fuego para ablandar las rocas y así extraer los metales y someterlos a un proceso de fundición y refinamiento en hornos especiales. La forma de distinguir el metal era a través del tacto, el olfato y la vista. La mita fue utilizada por los españoles para la extracción de metales, aplicando tratos crueles a la población indígena. Los metales se les elaboraba
objetos que eran ofrecidos a los caciques o incas como parte de los dones que debían dar. Las culturas precolombinas más desarrolladas trabajaron con metales como el oro, la plata, el estaño, el cobre, el plomo, y desconocían la existencia del hierro, que en cambio en Europa fue descubierto y les ayudó a la superación de herramientas de piedra por las de metal. Forma de producción, manufactura. La manufactura es la actividad, la transformación de una materia prima en un objeto que tendrá una utilidad, utilizando la mano con el apoyo de herramientas. En la sociedad precolombiana la manufactura fue de cerámica, que fue muy común en todas las culturas. Las figuras se dejaban secar al sol o se las cocinaba en un horno. La impermeabilización lo hacían con bruñido y sus usos eran diversos. Los objetos de cerámica son innumerables, entre ellos se encuentran las vasijas, sellos, collares, instrumentos musicales, cuentas, juguetes, etc. Fueron confeccionados por mujeres, pero luego los hombres se unieron. Los tejidos tenían gran valor, por lo que se ofrecía como regalo o como ofrenda en actos funerarios y transmitían mensajes y eran usados para representar jerarquías o estados civiles o un sistema de escritura. Gracias. Los sistemas económicos en América Latina. Tenemos los sistemas económicos en América Latina son los siguientes: la economía de subsistencia, la economía de la colonia española, la economía mercantilista colonial, la economía agraria en el sur de Estados Unidos y la economía industrial y capitalista. Como su nombre mismo le dice, sistema económico, quiere decir que antes existían sistemas económicos. Eso nos da a conocer que tampoco existía igualdad antes como ahora lo existe. Y eso sería todo mi tema. Muchas gracias. Diferencias con el esclavismo, feudalismo y el mercantilismo. El esclavismo o esclavitud es el sistema de producción humana basada en la obra de mano forzada. Los esclavos eran la clase social que se usaba para estas tareas, unos trabajadores que no recibían dinero por su trabajo. Los esclavos no tenían ningún tipo de protección, eran la base de una pirámide social, no tenían fijada una jornada laboral concreta, no tenían salario, el esclavismo era hereditario, existían traficantes de esclavos que comerciaban con ellos como si fueran mercancía, la violencia contra los esclavos era lo habitual y su economía se basaba en la esclavitud. El feudalismo. Su economía feudal se sustentó en la producción agrícola, se activaron redes de intercambio, los campesinos libres trabajaban una porción de tierra denominada monsus o manso. Cerca de los castillos de cada feudo se levantaban aldeas o villas de campesinos libres con huertos de autosubsistencia. De los bosques cercanos se obtenía leña, animales para cazar y frutos. El mercantilismo se define como una doctrina que agrupa diversas tendencias de ideas económicas que se considera que la prosperidad de una nación o estado depende del capital que pueda tener. La regla fundamental de esta política económica era la de conservar y aumentar el monto de la moneda y de los metales preciosos existentes en el país. El mercantilismo fue el mercado internacional, la exportación de productos. Y de ahí que la política mercantilista tendiera a traer al país la mayor cantidad posible de oro y plata. Gracias. El esclavismo, las similitudes con el esclavismo, feudalismo y el mercantil. Esto dependía de labor. En el esclavismo los esclavos eran propiedades de los dueños y trabajaban bajo su control total. En el feudalismo los sirvientes trabajaban la tierra de los señores feudales a cambio de protección, pero no eran considerados propiedades de ellos. Y la jerarquía y poder centralizado. En los tres sistemas existía una jerarquía clara y poder centralizar en el esclavismo. Los dueños de los esclavos tenían un gran poder. En el feudalismo los señores feudales controlaban sus dominios. En el mercantilismo el Estado tenía un papel central en la economía. Aquí también vamos a hablar acerca del sistema económico que introdujo España a América. Cuando vinieron los españoles, América tuvo una nueva civilización que aprender, ya que si es que nosotros nos ponemos a ver lo que sucede y todo lo que pasó, nos damos cuenta de que fue muy cruel y también algo nuevo.
como por ejemplo la encomienda. Esto los españoles trajeron a América como un sistema que se implementó inicialmente para recompensar a los conquistadores y colonizadores españoles. Esto quiere decir que bajo la encomienda los colonizadores recibían tierras y el derecho a exigir trabajo. También teníamos las haciendas, que eran grandes ficas de propiedad española en las que se cultivaban cultivos comerciales como el tabaco, el azúcar y el cacao. También la mita. La mita era un sistema de trabajo forzado que utilizaban en las minas de plata y otros recursos naturales. Cuando llegaron los españoles, ellos fueron los que le dieron importancia a los metales, ya que los indígenas no le daban importancia a los metales. Ellos solo lo usaban en ofrendas, porque no tenía mucha importancia, porque no sabían lo que valía. También las casas de contratación. Esto controlaba el comercio entre España y sus colonias en América. Y también el sistema de monopolio. Esto quiere decir que mientras más propiedades tengas, como se podría decir, más fuerte tú serás.